Bueno, entonces vamos a ingresar al enlace que es my.cloudlabs.us/uniminuto. Bueno, entonces cuando ya estamos aquí, lógicamente vamos a dar clic acá donde dice uniminuto, porque pues esta ya es toda la suite de los simuladores para nosotros. Y aquí, entonces en esta parte, pues nos tenemos que loguear o registrar con nuestro correo institucional. Para ingresar a los simuladores, ¿sí? Y bien, entonces ya estando aquí dentro de la suite de Cloud Labs, pues vamos a encontrar estos dos botones, ¿no? El que está a la derecha, pues es como la cuenta que normalmente pues uno nunca ingresa acá, porque pues el espacio que nos importa es este, donde vamos a encontrar todos los laboratorios virtuales con los cuales en este momento disponemos en Uniminuto. Entonces tenemos laboratorios para química, para física, matemáticas, agricultura, biología y autómatas programables. Nosotros pues lógicamente vamos a hacer clic en química general y aquí vamos a también a dar clic en abrir. ¿Listo? Bueno, ya estando aquí en química general, pues vamos a encontrar los grupos o los tipos de simulaciones que podemos hacer. Para poderles enseñar a ustedes el uso y el manejo de estos simuladores, pues voy a hacer una simulación de separación de mezclas, pero ustedes van a hacer las siguientes dos simulaciones que son las que les van a quedar de tarea. Entonces ingresan a fundamentos de la química. Esperamos a que cargue un momento. Y entonces van a hacer esta primera simulación que dice instrumentos y elementos volumétricos. Y la otra simulación que van a hacer es esta que se llama caracterización de sustancias mediante tipos de enlaces químicos. ¿De acuerdo? Y esta segunda simulación pues también es la que vamos a emplear como preinforme para el laboratorio que vamos a hacer posteriormente. Sí. Nosotros vamos a hacer esta simulación de evaporación. Bueno, entonces, ¿qué es lo interesante de estos laboratorios? Pues que de cierta manera nos permiten aproximarnos a muchos elementos que tal vez uno no alcanza a hacer, o de cierta manera le permite a uno irse familiarizando con las cosas del laboratorio. Entonces aquí inicialmente encontramos el título de la práctica, que en este caso es evaporación. Acá hay una descripción con lo que nos vamos a encontrar. Entonces nos dicen que la simulación recrea un laboratorio con un mechero, una balanza granataria, matraces con muestras, una cápsula de porcelana, un trípode y una malla. Y lo que vamos a hacer en esta práctica es realizar la evaporación de dos muestras y determinar el porcentaje de sólido en cada una de ellas, ¿sí? Entonces damos clic en abrir. Y aquí pues vamos a esperar un momento a que nos cargue. Esto también depende del ancho de banda. Aquí entonces ya vamos a seleccionar el lenguaje. Pues si alguno sabe portugués, pues lo hace en portugués. Si alguno es bilingüe, pues lo hace en inglés. Yo soy hispanohablante, entonces pues selecciono español, ¿no? Y aquí ya el usuario y la contraseña, ya eso se carga por defecto. Nosotros simplemente damos clic en ingresar, ¿de acuerdo? Y lo que nos va a aparecer a continuación es el contexto sobre el cual vamos a trabajar. Es decir, que
estos laboratorios nos permiten trabajar en un contexto donde aparentemente nosotros vamos a desarrollar, somos operarios de algo y tenemos que desarrollar una tarea. Para este caso, entonces nos dicen que para este simulador que hace parte del grupo de separación de mezclas y vamos a trabajar evaporación, tenemos que en una empresa dedicada a la certificación de alimentos han llegado 2 muestras de comida para bebés y se debe determinar el porcentaje que tienen dichos alimentos en sólidos respecto a la muestra total. Tú, como encargado del análisis de estos alimentos, tienes a disposición un laboratorio equipado con lo necesario para determinar el porcentaje de los sólidos, ¿sí? Esa es como la situación sobre la cual vamos a trabajar. Y aquí ya tenemos toda la interfaz del laboratorio, ¿sí? De la simulación. Importante que conozcamos para qué sirven cada uno de los botones que tenemos aquí a mano izquierda. Entonces, este botón de la I minúscula, pues nos presenta nuevamente la situación, que fue la que leímos hace un momento. Aquí ya tenemos el procedimiento, donde vamos a encontrar los elementos o el equipo de laboratorio y todo lo que tenemos que ir haciendo, pero ya les voy a mostrar que no es necesario sacar la lista de los procedimientos porque ya vamos a ver cómo se hace. Y aquí sí es importante que revisemos si vamos a utilizar alguna ecuación. Para este caso, entonces vamos a trabajar con esta ecuación donde nos dice que el porcentaje del sólido en la muestra entonces es igual a la masa del sólido sobre el volumen de la muestra por 100. Es lo que nos va a poder convertir ese coeficiente, es decir, ese decimal, en porcentaje, ¿sí? Bueno, entonces el primer botón ya vimos que encontramos como toda la información general de la práctica. Este segundo botón es donde vamos a registrar los datos al finalizar la simulación, ¿sí? Y de aquí es donde se nos va a generar, donde primero le damos verificar para lógicamente comprobar si los datos que tenemos son los correctos, y si esto es así, entonces aquí inmediatamente le damos clic en generar el reporte. El reporte es el informe de laboratorio, que es ese archivo en PDF que ustedes descargan y es lo que van a subir al aula virtual, y eso ya viene con la calificación. Pero antes de generar el reporte, ustedes deben haber respondido unas preguntas que ya ahorita las vamos a ver. Bueno, entonces fíjense que aquí es importante que verifiquemos cuáles son los datos que vamos a tener que registrar al final de la práctica, ¿sí? Este botón de la canequita de la basura pues simplemente nos sirve para reiniciar el simulador y dejarlo tal cual como lo tenemos en este momento. Este signo de interrogación pues ya nos permite acceder a un glosario o a un conjunto de definiciones respecto a la práctica o a los elementos con los que vamos a trabajar. Este cuaderno de notas es donde antes de generar el reporte ustedes deben responder las preguntas que estén asociadas a su simulación, ¿de acuerdo? Y aquí vamos avanzando, haciendo clic en este triangulito, pues aquí vamos a ir revisando las preguntas y simplemente pues se van respondiendo, ¿sí? Ejemplo, si yo en algún momento les digo para tal simulación deben investigar esto, entonces aquí ustedes dan en este más, agregan la página y desarrollan lo que en algún momento tuviesen que investigar. Por ejemplo, si esto sería para un preinforme, ¿de acuerdo? Bien. Y ya este último botón pues es la calculadora que viene incorporada en el simulador, pues simplemente para que usted no tenga que acceder a otro espacio, sino que aquí mismo pueda hacer las operaciones. ¿Listo? Bueno, voy a detener un momentito. Bueno, entonces yo les decía a ustedes que no necesitamos tener como el procedimiento aparte en una hoja, porque esos laboratorios son muy intuitivos. Entonces, si ustedes revisan acá sobre el trípode, se nos está encendiendo y apagando la formita de esta malla de asbesto
Y esas son las zonas activas del laboratorio, es decir, que lo que me está diciendo el simulador es que yo debo, con el clic sostenido, coger la malla y ponerla sobre el trípode. Y ahora lo que tengo que hacer es traer el mechero, porque fíjate que me está diciendo, mire, coja el mechero y póngalo debajo del trípode. Ahora, ¿qué debo hacer? Entonces debo coger la cápsula de porcelana y traerla ¿para dónde? Para la balanza. Entonces ahora fíjense que la balanza se ha puesto amarilla, y esto lo que quiere decir es que debo hacer clic en ella porque debemos sacar la masa de la cápsula, ¿sí? ¿Y cómo funciona la balanza? Así como funcionan las que tenemos acá, pues simplemente vamos mirando, pues para ahorrar tiempo, pues vamos a mirar, no son 5 gramos, sino que efectivamente la cápsula, la masa de la cápsula es de 10 gramos. ¿De acuerdo? Esto es para la muestra. Lo que uno sí debe ir haciendo es ir tomando nota. Ahora, ¿cómo salimos de la balanza? O cuando se nos activan acá estas otras zonas, pues simplemente damos clic sobre ella y listo. Eso es lo que sucede. ¿De acuerdo? Ya se cierra. Ahora fíjense que me está diciendo el laboratorio, tome la cápsula y colóquela sobre la malla de asbesto, pero mire que aquí ya está también empezando a suceder otra cosa. Aquí en esta tabla de parámetros, si ustedes revisan, ya nos quedó registrada la masa de la cápsula de porcelana, que es de 10 gramos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese dato ahorita lo vamos a necesitar. Entonces ahora lo que vamos a hacer es tomar cualquiera de las dos muestras, pues normalmente uno empieza con la primera, ¿sí? El orden de los factores no va a alterar el producto y va a llover otra vez. Eso era un paréntesis. Entonces, ahí se vació todo el contenido, ¿no? Y entonces encendemos el mechero. Ahí ya empezó la evaporación. Listo, fíjense que como ya no siguió saliendo el vapor de agua, entonces quiere decir que ya hemos eliminado el exceso de agua de la muestra, y ahora lo que debemos hacer es tomar la cápsula y traerla, pues según lo que nos dice el simulador, es que debemos traer esta cápsula y colocarla nuevamente sobre la balanza, ¿sí? Y fíjense que en ningún momento hemos entrado a revisar el procedimiento. Señor. Sí. Y lo bueno de esto es que los datos son aleatorios. Es decir, que nosotros podemos estar en este momento en un laboratorio de informática y a todos nos van a salir los datos diferentes. Entonces es como que, yo hago la simulación y se la paso y montan los datos. No se puede. Grupales no, esto es individual. Bueno, entonces vamos a pensar, vamos a medir la masa de la cápsula con el residuo, porque ya evaporamos el agua. Entonces recuerden que para esto pues partimos de los 10 gramos, que es el peso inicial de la cápsula, y ahora vamos a ver cuál es la masa de la muestra. Entonces vamos a pasar a 50, vamos a llevarlo a 80, vamos a llevarlo a 100, y fíjense que según esto lo que tenemos allí pesa más de 100 gramos. Entonces recuerden que yo me puedo devolver a 0, me voy para esta línea de 100 y entonces empezamos de uno en uno a ir sumando hasta poder determinar la masa de lo que tenemos en la balanza. Cuando sé que he llegado al peso correcto o la masa correcta, porque acuérdense que aquí, como
Coincidencialmente me salió en este momento que les estaba explicando, pues los dos triangulitos se colocan en verde.